México recuerda, además de que hoy es Día del Amor y la Amistad, que un día como hoy hizo una de sus grandes contribuciones a la agenda de paz y seguridad del planeta, el gran tratado que proscribió las armas, el uso de armas nucleares en el subcontinente, una de las grandes contribuciones que México ha hecho, lo recordaba hoy Marcelo Ebrard, dice, aunque solo sea por eso, por la importancia que tuvo ese hecho, es bueno recordarlo cada año. El presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, dice que Rusia podría atacar su país el 16 de febrero. Ya tienen pelos y señales. Quiero decirle que Rusia sigue diciendo que hay todavía espacio para el diálogo, pero Estados Unidos dice que ya tienen artillería y lanzacohetes en posición de ataque. Pendientes estaremos de lo que ocurre en Ucrania. Bueno, tendremos una especie de guerra anunciada, ¿no? Sería la primera vez que sabríamos, que supiésemos con precisión cuándo va a arrancar, casi como para que las redacciones de todo el mundo se preparen. El ministro de Asuntos Exteriores de España dijo sobre el tema de las relaciones entre los dos países lo siguiente. En estos momentos esas relaciones no están pidiendo una pausa. Están pidiendo que los gobiernos acompañemos lo que no deja de ser una aceleración año a año desde hace por lo menos 15 o 20 años. Bueno, pues es lo que dijo. Le comento que el presidente de la República confirmó que su hijo, José Ramón, trabaja en una empresa de los Chávez, de los hijos de Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidante. En un momento más le leeré la carta que remitió a los medios de como a la opinión pública en general, el hijo del presidente y su mujer. Le informo que la Sociedad Interamericana de Prensa le pide al presidente que cese sus ataques en contra de los periodistas y Santiago Krill ofrece su apoyo legal a Carlos Loret ante las violaciones, dice, violaciones legales cometidas por el presidente. México y China celebran 50 años de relaciones bilaterales. Por quinta ocasión se suspendió la audiencia de imputación contra Ricardo Anaya debido a que no se presentó en el reclusorio norte. La Fiscalía General de la República presentó su acusación final contra el exdirector de Pemex por el caso Odebrecht. Concluyó que él y su familia fueron los únicos destinatarios de sobornos y pedirá más de 46 años de cárcel. Pues resulta que no salpicó para arriba, sino que se lo quedó él. Le comento también que hoy se suman 7.831 nuevos contagios de coronavirus, 146 muertes y reportan que la vacuna Patria es segura en humanos. Según los resultados preliminares de la fase 1, podría utilizarse efectivamente como refuerzo. Miriam Martínez, esposa de El Mijis, pidió ayuda. Hoy Frida Guerrera leyó una carta en la mañanera y siguen sin encontrar al legislador desaparecido. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos y usted adelante. Gracias, doctor. Me encuentro al pie de las escalinatas de la puerta de la Secretaría de Gobernación. Son 5 sillas negras con las imágenes de los 5 periodistas recientemente asesinados. Se trata de Eber López, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa. Cada silla una veladora, también cada silla un moño negro. Ha acabado el pronunciamiento de los periodistas, de los comunicadores que se han manifestado aquí en la Secretaría de Gobernación y donde, una pancarta que dice, la explotación laboral mata a periodistas y por ello, han exigido defender el derecho al trabajo digno, a la libertad de expresión y el derecho a la información y no a los privilegios de unos cuantos periodistas. Ellos también han insistido en la necesidad de que sean escuchados por la Secretaría de Gobernación, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el último resultado después del 25 de enero, cuando se reunieron con Alejandro Encinas aquí en Gobernación, el resultado lamentablemente ha sido la muerte de otro compañero, otro colega periodista. Aquí también habló Adriana Urrea, quien es encabeza el movimiento de huelga de Notimet, de la Agencia Informativa del Estado, y también ha denunciado que el hecho de exigir los derechos laborales lo ha llevado a una serie de acosos, también de intimidación, y que ya casi 2 años de esta huelga de Notimet realmente no se ha hecho nada. Por eso el llamado a ni un paso atrás, hay que dignificar y hay que también exigir que la voz se escuche y que se respete esta labor noble del periodismo y que lamentablemente se hablan de cifras que son 150 periodistas asesinados en los últimos años y que son cifras que da artículo 19 y que
que sin duda alguna dejan pues lamentablemente mal en una situación pues al gremio periodístico ante la situación que vivimos hoy por hoy en cuanto a violencia se refiere en este gremio, doctor. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte y seguimos pendientes. Hoy el dólar terminó en 20,96, se apreció a lo largo de la mañana, el euro 23,09, el que sigue por los cielos es la mezcla mexicana de exportación, $86.84. Vamos a utilizar una buena parte de, pues una cantidad importante de dinero para subvencionar, para dar un subsidiar, no subvencionar en este caso, a las gasolinas, a la Magna. Tengo aquí las dos cartas, una la mandó José Ramón López Beltrán y la otra su mujer, Caroline Adams, que es, como usted sabe, bueno, pues es la pareja que vive en Houston. Le leo los dos textos porque es importante que usted esté informado, más allá de las opiniones que tenga, a favor o en contra. Mire, lo que explica el hijo del presidente es esto. En 2018 tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado, hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad, desde 2020, trabajo como asesor legal del desarrollo de construcción para KEI Partners. Y pone la página de internet, la página web, una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo, TN. Soy ciudadano privado y no tengo injerencia en alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia. Esto dice el hijo del presidente. ¿Qué dice su nuera, la señora, como la llamó el presidente, que tiene dinero? Mi vida siempre ha sido privada y me he mantenido al margen de cualquier circunstancia, pero dada la situación quisiera hacer algunas aclaraciones. Las últimas semanas mi familia se ha visto gravemente expuesta por un sinfín de noticias falsas publicadas en distintos medios de comunicación, difamándonos y calumniándonos, perturbando nuestra vida privada, algo que es inadmisible. Todo lo que se ha dicho y publicado sobre nosotros es falso, o sea, en relación a la compañía Baker Hughes. En resumen, explico, dice, soy ciudadano estadounidense. Bueno, dice los orígenes, dónde estudió, dónde trabajó, y dice también trabajé en la Organización de Naciones Unidas, seguí ejerciendo mi profesión en el mismo sector y eso me llevó a trabajar unos años en México. Pasaron los años y conocí a José Ramón, consecuentemente formamos una familia. Por las circunstancias decidimos salir de México para seguir preservando nuestra privacidad y no causar ningún tipo de conflicto de interés. Siempre hemos trabajado juntos y seguiremos construyendo con y para nuestros niños. Decidimos rentar una casa en la cual en la actualidad ha dado de qué hablar y ha generado información distorsionada. Yo renté una casa por un año, José Ramón seguía en el trámite de su visa para residir y trabajar en Estados Unidos. Aquí se tiene que usar un agente inmobiliario con licencia y rara vez se conocen las partes, o sea, el arrendador y el arrendatario. Todo se hizo bajo la formalidad, reglas y requisitos estadounidenses. Aunque en México trabajé en el sector energético, jamás tuve relación con Baker Hughes. Después de rentar, adquirí una casa hipotecada como cualquier ciudadano en este país y el banco se encargó de revisar a detalle todo. Tengo un vehículo que sigo pagando, detalle que no incluyeron las supuestas investigaciones y expusieron a base de calumnia y difamación nuestra seguridad. Esto es lo que escribe Caroline Adams, la nuera del presidente de la República. Sara Pablo, hoy me pareció que el presidente te vio a distancia y no te reconocía. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Pues decirte que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó haber dado a conocer las supuestas percepciones de Carlos Loret y las volvió a mostrar incluso ahí en pantalla con el argumento de que se trata de legítima defensa ante el ataque de conservadores golpistas. Señaló que quieren evitar la transformación. Dijo no entender por qué se alebrestaron y se incomodaron si son temas que deben debatirse. Insistió en que pedirá al Instituto de la Transparencia que aclare si las cifras son correctas y al señalarle pues que el comunicador no es un funcionario, reviró que los medios son entidades de interés público y operan con concesiones del Estado. El presidente de la República pues también señaló que él va a seguir defendiendo a su gobierno. Señaló que los conservadores pues no son miles sino millones en todo el país.
aunque no descartó que hayan comprado, dijo él, bots para impulsar en tendencias el caso de su hijo José Ramón. A los moderados que le sugieren no hablar de estos temas, les respondió que no está para medias tintas y que va a defender el proyecto de gobierno. Es un timbre de orgullo enfrentar a esta mafia de poder económico y de poder político. Dicen los moderados que se quieren pasar como objetivos, que para qué trato estos temas. No, si esto es lo más importante para la transformación, y además es en legítima defensa. Son golpistas, preparan el terreno. ¿Qué? ¿Ya no vivimos nosotros la campaña del peligro para México? Ya lo hemos padecido. No, ya no va a ser así. Ahora tenemos que defender la transformación. Y el Ejecutivo confirmó que su hijo José Ramón trabaja en una empresa propiedad de los hijos de Daniel Chávez, dueño del Grupo Vidanta. Sin embargo, pues él sostiene que no hay un conflicto de interés porque el empresario es supervisor del Tren Maya, pero no cobra por esta labor, y asegura el presidente no hay ningún negocio del gobierno con él. Yo a conocer ayer José Ramón, de dónde trabaja. En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés. Su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al gobierno. Pues ahí, Leonardo, la explicación que da hoy el presidente de la República. Bueno, pues muchas gracias, Sara, muy amable. Hasta luego, muy buenas noches. Cuídate mucho. Y tres rápidamente reflexiones antes de pasar con Salomón Chertorivsky. Uno, los periódicos no son concesiones. O sea, las concesiones serían efectivamente pues los medios de comunicación electrónica, que bueno, pues estamos regulados, como platicábamos el viernes, por RTC, por supuesto el SAT, digo, estamos como cualquier otro ciudadano, pero de ahí a que estés divulgando los sueldos o salarios es, no sé, una cosa absolutamente extraña. Segundo, el presidente habla de un golpe de Estado. Yo le recuerdo que mientras Rusia está a punto de invadir Ucrania, el presidente se dice acosado por un reportaje. Le dirán, oiga, un reportaje entonces pone a temblar su gobierno, un gobierno que tiene mayoría en las cámaras, que tiene una Suprema Corte que le pasa absolutamente todo. ¿Consulta quiere, presidente? Consulta, presidente. ¿Quiere revocación de mandato el presidente? Revocación de mandato tiene. Es decir, absolutamente benigna, tiene un ejército que lo ayuda en todo, ¿no? Hasta una empresa van a crear para manejar aeropuertos. La gran amenaza que el presidente invoca, yo creo que en este caso alguien cercano le debe decir, presidente, la proporcionalidad en el uso del poder, tú que eres lector de Maquiavelo, es fundamental. O sea, estás hablando de un golpe de Estado. Digo, al ratito vas a traer la credibilidad de Evo Morales, ¿no? Es decir, que un reportaje sea una amenaza a la estabilidad de un gobierno. Pues bueno, uno entiende que Nixon lo dijera, o cualquier otro. Yo no espero que este reportaje no tumbe un gobierno, ¿no? Que no haya tantas implicaciones, pero si todo le parece tan transparente y tan claro, ¿a qué viene usar todos los recursos del Estado, no? Y la tercera, yo los invito a reflexionar, por supuesto no soy quien para invitar a nadie, porque como decía Reyes Heroles, los listos no necesitan consejos y los que no son tan listos no los oyen, entonces nunca des consejos, creo que tenía mucha razón don Jesús.
actos, pero bueno, si hace uno pues la reflexión pública, ¿no? No se pueden justificar actos que lo que hacen es efectivamente ser una vergüenza para el ejercicio del poder, ¿no? Usar datos fiscales no está bien, aunque lo diga el presidente y diga que es en legítima defensa. Mire, voy a exagerar el argumento, pero se lo digo así. Al ratito van a decir, denle una calentadita, pues total se lo merece, ¿no? Pues es en legítima defensa, ya me tiene hasta la ya sabe qué, y por eso lo hago. Estoy exagerando el argumento para que se entienda. Por esa vía, tú te empiezas a permitir cualquier cosa, y no, ese acto es infamante para la institución presidencial. Utilizar el espionaje. Dirá, los otros gobiernos lo hacían, sí, claro, y se criticó, y los otros gobiernos fueron sujetos también a un escrutinio público. Aquí sí no ha podido usar la de que callaban como momias, ¿no? ¿Se acuerdan cuando a Cedillo, al hijo, le sacaron lo de Bono? ¿Se acuerda de los hijos de Marta, ¿no? ¿Qué dirán? Que callaron como momias los medios y nunca dijeron nada de los hijos de Marta, pues si lo sabía todo el mundo. Calderón tuvo menos problemas con los hijos, eran chicos, pero bueno, le sacaron que si bebía, que no bebía, que todo lo demás, y a Peña, pues le sacaron reportajes a mansalva sobre sus conflictos de interés, Videgaray, su casa, todo lo demás. ¿Eso también era golpismo o en aquella época era periodismo abierto? Yo creo que una mínima coherencia en la trayectoria histórica les debería decir, oiga, no puede defender como presidente, con el poder que tiene, que es descomunal, actos infames. No puede, ¿no? Porque al ratito, pues vamos a defender cualquier cosa, ¿no? Que los metan en la cárcel, como aquel que decía uno de los justificadores del régimen, está bien que el presidente prive a sus enemigos de meter amparos. Pues total, ellos quieren estorbar, no, se quieren defender, igual que en cualquier democracia. ¿O qué pasa? Que con tanto amor, como dice Claudia Sheinbaum, tenemos ahora, ya nadie puede discrepar del gobierno. Que revisen esas reacciones, que revisen esos resortes autoritarios, que por eso desde Gran Bretaña dicen que somos un híbrido. Ojo, o sea, cámbienle los nombres y digan si es aceptable esto. Si tienen que explicar lo del hijo, explíquenlo, pero no digan que un reportaje es un golpe de Estado. Se va en contra del sentido lógico, de la verosimilitud y de su propia credibilidad. Un reportaje no es un golpe de Estado. Un reportaje abre ventanas de exploración amplísima sobre la forma en que vive nuestra élite política, igual que nos han documentado sobre muchas otras, igual que se ha documentado en el pasado, y qué distancia hay entre lo que dicen y lo que hacen. Dejo el tema y voy con Salomón Chertorivsky. Mi querido Salo, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio en este Día del Amor y la Amistad. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues quiero continuar con lo que tú ya estabas diciendo, porque si bien muchas veces ya en los últimos años hemos dicho, esto no lo habíamos visto, digo, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática tiene detectados 40 momentos en un documento que publicó en noviembre, 40 momentos que no habíamos visto, que no habíamos vivido. Pero creo, Leonardo, como bien lo estabas refiriendo, lo que sucedió el viernes cruzó una raya. Y creo que así se sintió en una parte muy importante de la ciudadanía, que se ha expresado, que ha sentido y ha resentido esto, como lo escribías tú en tu texto híbrido de esta mañana en el Universal, como decía Montesquieu, la diferencia entre el monarca y el tirano está en la ley, en el respeto a la ley. Yo no sé si el presidente fue consciente, alguien alrededor de él se dio cuenta, le dijo cuántas leyes estaba trastocando al dar información de un privado, en este odio, en este coraje, en esta molestia que se le veía a todas luces, pero estaba realmente ya en televisión nacional rompiendo la ley. Estamos viviendo un momento que nos hace
pensar en que cruzamos una raya en donde ya no hay regreso. Ya lo decías, efectivamente, Leonardo, la revista The Economist nos puso en este grupo de países híbridos, en donde la democracia se empieza a desquebrajar y los actos autoritarios empiezan a suplantar una parte de lo que es nuestro entramado civilizatorio con valores democráticos. Si vemos ya nuestras causas estructurales, la profunda desigualdad, a esto sumamos la falta de paz, la inseguridad que se vive en una buena parte del territorio, en donde es la delincuencia la que ya gobierna una parte de la relación que se vive en esos espacios. El militarismo que estamos ya casi normalizando en muchos espacios de la vida que tendría que ser única y exclusivamente civil. Y si a esto le sumamos los actos del jefe del Estado mexicano, en donde todos los días está vulnerando nuestro encuentro democrático, estamos en un momento verdaderamente complejo. Y lo que aquí tendríamos que preguntarnos, Leonardo, es ¿qué viene? ¿Cómo vamos a avanzar en lo que sigue? Creo yo, ya lo decía, el viernes sí cruzó el presidente una raya e incluso dentro de sus cuadros más fervientes y sólidos se empieza a preguntar y empieza a ver la duda de qué está haciendo. Creo que quienes estamos en la oposición, quienes hemos sido críticos, toca cómo en este momento empezamos entre todos a plantear y a pensar cómo en 2 años y medio vamos a tener una alternativa que sea razonable y que sea viable para la ciudadanía. Porque lo que estamos viviendo, ya sea el diario británico The Economist, ya sea lo que vivimos, lo que hoy escribieron muchos opinadores, uno de ellos tú, de manera brillante, ¿qué estamos viviendo? ¿Cómo vamos a contenerlo y cómo vamos a plantear una nueva realidad? Sí, pues así están las cosas, Salomón. Pues ese, por supuesto, un momento determinante, y yo espero que el presidente reconsidere esta idea de que estar violando los derechos de en este caso, una persona, es algo heroico a lo que él tiene derecho. No tiene derecho y no tiene absolutamente nada de heroico, y está poniendo en riesgo no solo la convivencia democrática, sino su legado todo, Salomón. Estoy de acuerdo contigo. Está poniendo en entredicho todo aquello que se suponía que representaba, y poner a un ciudadano como es Carlos Loret, transgrediendo muchísimas normas, ponerlo ahora sí que en la ventanilla pública, es realmente algo que nos debería de preocupar a todos. Hoy, claro, que todos somos Loret, hoy todos somos CIDE, hoy todos somos aquellos espacios que se están vulnerando, Leonardo, porque si dejamos que estas cosas pasen y se normalicen, mañana no va a haber vuelta de regreso. Sí, no va a haber. Pues mi querido Salomón, te agradezco mucho la reflexión y te mando un gran abrazo. El agradecido soy yo, y nuevamente, Leonardo, en 14 de febrero, que haya espacio para la armonía, para hablarnos, para escucharnos, para la amistad. Así debe ser. Te mando un gran abrazo, cuídate, Salomón Chertorivsky, y ahí está la reflexión. Yo creo que alguien le debería decir al presidente, oiga, ¿sabe quién? Porque es un hombre cultísimo en historia de la relación medios-poder, en el presidente, el libro que hicimos Aníbal Gutiérrez y yo, que le recomiendo modestamente que lea, le va a permitir entender muchas cosas. A él le gustaba mucho citar, ¿no?, a Lerdo de Tejada. La prensa se regula con la prensa, que le sacaran eso al presidente. Usted decía esto, presidente, usted, no otra persona, no Felipe Calderón ni Salinas de Gortari, usted decía esto.
y no se esperaba, ¿no?, que un hombre que ha citado más de las veces que la prudencia exige a Belisario Domínguez, pues no puede usted estar citando a Belisario Domínguez y decir que un reportaje amenaza a su gobierno completo. No puede. Simple y llanamente va en contra de lo que ha defendido usted tantos años. Y ahora que es presidente, que representa la encarnación de la unidad nacional, o quita a Flores Magón de atrás y dice, yo entonces creo en otra cosa. Y claramente, como dijo aquí, no hay más que un periodismo, el que asiente con el gobierno y que nos pongan a todos como monero de la jornada, ¿no? Que si el presidente dice que quiere helado de limón, a todos nos encanta el helado de limón. Y a decir, señores, pienso en los moneros de la jornada, pues no se han atrevido a hacer una caricatura, en este caso defendiendo a Carmen Aristegui, con la que han salido en múltiples fotos. Entonces, bueno, ¿crees en ciertas cosas o no? Ya estoy diciendo, digamos, cuestiones que van más allá de lo que es la dimensión del problema que hoy tenemos. Y es defender lo que has defendido toda tu vida. Yo siempre he creído que el presidente era un demócrata, siempre lo he creído. Escribí ese libro desde la convicción de que creía en todo eso. Hoy empiezo a dudar de que sus convicciones democráticas, a pesar de su mal talante, aunque diga que el amor y todo lo demás, el mal talante que últimamente tiene, sí le están dando una coloración completamente diferente a su régimen. Entonces, igual que las salidas de tono en algunos temas, sí han generado una enorme preocupación. Entiendo que nada en la tierra teme efectivamente un hombre si tiene que defender a sus hijos, por supuesto, pero tiene efectivamente una pues obligación con el país que dirige. Y uno de ellos es serenarse. No hay manera de comparar un reportaje con un golpe de Estado, presidente. Eso es un despropósito. Y si me apura una mentira, entiendo que para usted sea irritante, pero comparar la situación de Madero, ¿no?, un presidente en plenitud con todo el poder que tiene, con el prócer de la democracia, que lo tenían pero azorrillado a golpe de azonadas militares y todo lo demás, si al presidente le acaban de rendir lealtad por todo lo alto de todos los militares, ¿de qué habla? O sea, vino Kerry respetuosamente, le planteó sus discrepancias, que se compare con Madero, cuando tenía al embajador norteamericano complotando en su contra. O sea, por favor, digo, hay ciertas cosas que el mismo pudor los debería llevar efectivamente pues a moderar eso. Es decir, presidente, se parece más usted a Plutarco Elías Calles que a Madero, con toda franqueza. Y lo que debe evitar es que la concentración de poder vaya a llevar efectivamente a una situación pues que deforme la naturaleza política del país. Otro tema importante que le pongo sobre la mesa es el papel que deben jugar los gobiernos. Ve uno que de pronto hay una reacción en contra de ellos y se les ubica como el punching bag, ¿no?, el saco al que uno le pega y tiene la culpa de todo. Pelearse contra ellos es la acción política. Por otro lado, hay quien los concibe, un sector muy amplio de la población, como centros de beneficencia universales. Y bueno, pues finalmente hay quien plantea que deben ser entidades racionales, que lo que hagan es administrar aquello que el mercado no puede hacer. ¿Qué hacer con los gobiernos? ¿Cómo resolver esto? Exactement, je crois que le rôle du gouvernement est souvent mal compris. En particulier dans tous les pays de l'OCDE, il y a une forte méfiance. Parte de lo que mañana le voy a presentar, le presento esta conversación con la Premio Nobel de Economía, Esther Duflo. Pausa, volvemos. La información y el análisis, yo le agradezco mucho al embajador emérito de este país, uno de los grandes diplomáticos, pero además un hombre que nos regala su reflexión en distintos espacios. Lo leemos, por ejemplo, en el Universal. Su reflexión siempre bien informada sobre los grandes asuntos mundiales. Embajador Cárdenas, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Qué gusto saludarlo y saludar a todos auditorio y desearles muy feliz día de San Valentín. Muy feliz también a usted y a su familia. Embajador, ¿cómo está viendo el tablero? Estamos ante una situación un poco inédita, ¿no? Nos están anunciando casi fecha y hora de la guerra, de la invasión en Ucrania, pero usted tiene la mejor panorámica. Cuéntenos cómo está viendo las cosas. Yo lo estoy viendo como un juego
en el que es muy peligroso, desde luego, en el que se ha comprometido Putin. Yo sí creo que está utilizando el bluff para ver qué obtiene con esta actuación que está haciendo allí. Nos hemos dado cuenta precisamente hace unas horas, ¿no?, que ya empiezan a hablar de negociación. Los rusos dicen que no quieren una negociación que se prolongue por mucho tiempo. Aquí realmente hay tantas aristas en este problema y creo sinceramente que Occidente, sobre todo los Estados Unidos, han exagerado un poco al decir que va a haber una invasión inminente y no piensan en lo que está sufriendo el pobre pueblo de Ucrania ante esta situación. Es una cosa terrible, porque podrían seguir negociando como lo han hecho este grupo de Normandía, ¿verdad? Y las visitas, la de Schulz, por ejemplo, a los Estados Unidos, y ahora se va a Rusia y acaba de estar en Ucrania. Yo creo que aquí hay dos cosas que se contraponen, ¿verdad?, que son los problemas graves. Los Estados Unidos, el mundo occidental quiere, niéguenlo o no, encapsular a Rusia, que no regrese a sus espacios de influencia que tuvieron durante la Unión Soviética y durante la época zarista. Y por su parte, los americanos, y por su parte, Putin quiere recuperar ese espacio que considera parte de Rusia, aunque no lo es así, porque Ucrania tiene su propia historia, su propia lengua, su propia religión y sus propios intereses. Creo que eso es principalmente el problema que se está debatiendo. Sí, hay un cierto apetito. Mi impresión, embajador, es que a los Estados Unidos le viene bien mantener este tema abierto y que por algunas razones a varias potencias europeas también la posibilidad, uno por jugar al gran pacificador y el otro pues por tratar de demostrar su cercanía con los Estados Unidos. En fin, veo incentivos como para mantener activo este juego que me parece peligroso, pero le pregunto a usted que entiende bien de estos temas. A ver, que Rusia reivindique la parte rusa de Ucrania es como, a lo mejor es mal ejemplo ahora, pero si España dijera México se llamó anteriormente Nueva España y por tanto es nuestra, ¿no? Digo, me parece un poco monstruosa esa argumentación, o que nosotros reivindiquemos el Nuevo México y digamos que es nuestro, o Colorado, porque se pobló con mexicanos, por un lado. Y por el otro, preguntar si las propias tensiones que hay al interior de Ucrania impiden que se piense en esto que han llamado algunos la finlandización, o que Ucrania sea una especie de Austria en esa zona del mundo, diciendo, a ver, ni para allá ni para acá, vamos a usarte como un elemento de colchón, pero para las dos polos, y no solo para Rusia. ¿Es eso posible? Yo creo que hay un elemento del que no se ha hablado muchísimo. En la opinión rusa, no está muy de acuerdo en esta política que está siguiendo Putin. La gente en Rusia no se quiere otra guerra de ninguna manera. El recuerdo de Afganistán está todavía presente. Y en Ucrania también existe un sentimiento de rechazo hacia Rusia, porque siempre la ha tratado como una pequeña entidad. Durante la época zarista se llamaba Malaya Razia, o sea que es la pequeña Rusia. Después le cambiaron a este nombre despectivo que es Ucrania, la que está en las fronteras, ¿verdad? Entonces, hay sentimientos ahí todavía que están presentes, ¿verdad? Por ejemplo, de parte de los ucranios, pues toda esta cuestión de las hambrunas espantosas que provocó Stalin en 1930-31, y por parte de los rusos, pues están furiosos por la acogida que le dieron a los nazis cuando la invasión de Hitler, ¿verdad? Entonces creo que esos sentimientos, nacionalismo y reivindicaciones históricas y todo ese tipo de cosas, influyen mucho en la solución del asunto. Pero esto ya no está a nivel de Ucrania y Rusia, sino que se ha transformado en una cuestión internacional, y es entre Europa, del este o de oeste, ¿verdad? Y Rusia, que quiere recuperar el papel que tuvo durante toda la época soviética como una entidad que decidía muchas de las cuestiones internacionales, ¿verdad?
Sí, pues esto es todo un desafío que la historia se mezcla con la política actual y bueno, pues hay presiones de todo tipo. Embajador, ¿algún apunte más? Bueno, yo creo que sigo sosteniendo que no va a haber ninguna invasión, que eso se trata de ver qué logra con esto. Y bueno, pues siempre está la incógnita de saber cuáles son realmente las intenciones de Rusia. Como decía Churchill, que Rusia es un enigma envuelto en un misterio, ¿verdad? Así es que es algo casi impenetrable, ¿no? Pero espero que sigan las negociaciones al más alto nivel y que esto pues termine en un arreglo y que no haya una amenaza tan terrible como la que hay en contra de Ucrania en este momento. Muy bien, pues embajador Cárdenas, le reitero un privilegio conversar con usted. Igualmente y muchísimas gracias, nos vemos pronto. Gracias, el embajador Cárdenas. Hoy muy interesante, si usted tiene tiempo y ganas, par de artículos de los cancilleres de México y China, recordando los 50 años de la relación entre los dos países, dos temas, un tema importantísimo de Rusia y el mundo, y por otro lado, bueno, pues México y China, mucho tienen que hablar, y bueno, pues parte del gran desafío que tenemos en el futuro es ver qué tipo de relación tendremos con China. Voy con María Marván, antes le comento que ya hubo elecciones en Castilla y León y gana el PP, pero limitado. El Partido Popular gana la derecha, tiene 31 diputados, el PSOE se queda con 28, el que crece mucho es la extrema derecha, que es Vox. Yo siempre pongo estos resultados sobre la mesa, no tanto por el interés periodístico que pueda tener Castilla y León, que tiene por supuesto su interés, sino por demostrar lo que en España ha ocurrido, cómo los extremos, la estridencia de un bloque, Podemos, el independentismo fue llevando, y bueno, algunos extremos de corrección política te van llevando a que de pronto la derecha más radical se salga de la jaula, diga, bueno, pues si quieren, si dicen ellos barbaridades, yo también digo, y ahí va creciendo la extrema derecha en España. Y dicen, ¿por qué? Pues yo lo veo esto como un efecto péndulo o compensatorio. Así es que así quedan y tendrá efectivamente que en este caso pues es el partido que más crece al 13%, tiene 13 diputados, crece al 18% prácticamente del voto en Castilla y León. Doy la más cordial bienvenida a la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, María Marván. Mi querida doctora, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias. Muy buenas noches a ti y al auditorio. ¿Qué tema compartes con el auditorio esta semana, María? Mira, creo que a pesar de que ha estado todo el día en los medios, no podemos dejarlo pasar. Las declaraciones de hoy del presidente de que va a solicitar al INAI que le entregue la información sobre cuánto gasta y cuánto gana el periodista Loret de Mola. La primera distinción que me parece evidente, que yo supongo que el presidente la sabe, pero por alguna manera prefirió ignorarla al momento de hacer esta declaración, es que el INAI lo que tiene facultades es para obligar a dependencias gubernamentales a entregar dinero y de ninguna manera a empresas privadas. De tal manera que es una obviedad decir que la solicitud del presidente, en caso de que llegara a hacerla, pues no va a llegar a ningún puerto, quizás solamente sirva para incrementar el ataque que ha tenido sistemáticamente en contra del INAI. Por otro lado, en términos de protección de datos personales, ahí sí el INAI es autoridad tanto para públicos como para privados. Y la conferencia del presidente del viernes pasado claramente violó la ley de protección de datos personales de privados, sin lugar a dudas, y probablemente también de públicos. ¿Por qué de públicos? Si la fuente que le informó al presidente fue Secretaría de Hacienda a través del SAT, pues ellos también violaron la Constitución y están en un grave problema jurídico.
si recibió esta información el presidente de fuentes privadas, como lo trató de justificar el día de hoy, pues ahí tenemos una doble violación. Él viola la ley al haberlos hecho público, y más en la televisión frente a todos los medios de comunicación, pero además también viola la ley al no denunciar a quien le entregó la información, que claramente esa persona o personas que le entregaron la información también están violando la Constitución. Es decir, sí estamos en un problema grave de violación a la Constitución y de confusión entre lo que es un empleado público y un empleado privado. Y creo que ningún país que se precie de ser democrático puede borrar la distinción entre los empleados públicos, que tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, y los empleados de la iniciativa privada, que pueden ganar tanto como su patrón considera que les puede pagar y que les debe pagar por lo que vale su trabajo. Es muy preocupante lo que estamos viviendo. Sí, sí, absolutamente. Oye, le deberías mandar ahí a la oficina del presidente la teoría de los sujetos obligados y de los osos, ¿no? De los otros osos por el oso y por el otro sujeto obligado. Es decir, ¿quién está obligado? Los años que lleva y como tú decías, una cosa es grave, todavía más grave es que lo sepa y aún así, en este caso, falta la verdad y dice, vamos a decirlo para justificar que no sirven para nada. Y el tema de los datos personales sí es tremendamente preocupante, porque tiene una consejera jurídica que le dirá en cualquier caso, oiga, presidente, usted diga lo que quiera, pero mi advertencia es protegerlo. Usted no puede violar la ley o sea, yo tengo la obligación de decir que todo aquello que dice el presidente, pues no está el antecomedor de su casa, aunque él se sienta así en las mañaneras para decir cualquier cosa sobre cualquier ciudadano. María. Bueno, y sintiendo que está en el antecomedor de su casa, el miércoles, tratando de desviar la atención, dijo que pondría México en pausa las relaciones con España. Pues como chiste fue muy malo, sí tuvo consecuencias, y es muy peligroso que por tratar de desviar la atención esté usando este tema de distractores. Me preocupa en especial una frase que dijo el viernes. Dijo, Televisa me lo va a tener que aclarar. No sé si estaba hablando a título personal y él crea que Televisa le debe algo a Andrés Manuel López Obrador, lo cual es grave, o si estaba hablando a título de presidente, y es todavía mucho más grave. Es decir, ¿por qué Televisa tendría que aclararle al presidente cuánto paga o deja de pagar? Y después los dichos de Loret de Mola, que ya ni trabaja ahí, dicho sea de paso, ¿no? No le pagaba Televisa. Bueno, ¿a cuándo le dejó de pagar y por qué? De verdad no puede, como presidente de la República, hablar de esa manera y pensar que tiene los medios jurídicos para exigirle a Televisa ese tipo de información. Insisto, me preocupa mucho. Porque yo supongo que sí hay que tener una discusión clara sobre la ética periodística, sobre la responsabilidad de los medios, sobre las mentiras que circulan con toda impunidad efectivamente en el espacio público. Pero lo primero es el poder del Estado. El poder del Estado puede llamar a Loret de Mola y decir, a ver, usted ganó tanto dinero y me debe tantos impuestos. Eso lo podría hacer el SAT. Podrían incluso mandarle una auditoría, pero lo que hizo el presidente no se ajusta a lo que es la utilización legítima del poder. María. De ninguna manera. De hecho, es un uso abusivo del poder y que se acerca más a un gobierno autoritario que a un gobierno democrático. Creo que lo que sucedió el viernes no es ni un resbalón discursivo ni algo que debamos dejar pasar. Y por más que hoy le quiera dar la vuelta y que haya conseguido que en el fin de semana su hijo mandara un Twitter,
por un lado hay que analizar en todo lo que vale el posible conflicto de interés, pero por otro lado el amedrentamiento a un reportero que verdaderamente lo tiene, con el que tiene una gran animadversión, me gustaría describirlo aquí para no usar palabras más fuertes, no se puede usar el poder político, y menos el del presidente, para hacer el tipo de amedrentamientos como vimos el viernes, y por eso vimos la reacción que vimos del público. Y si me permites agregar algo que escuchaba esta mañana, decir que estamos ante un golpe de Estado por un reportaje es ya entrar directamente en la comedia de los equívocos, María. Es que en eso estamos desde hace 15 días, y creo que cada vez que el presidente hace una declaración, lejos de salir, complica más el tema y demuestra su talante autoritario. De verdad es muy preocupante. Oye, no, corrijo, no es la comedia de los equívocos, es un esperpento. Decir que un reportaje es un golpe de Estado para un presidente tan extraordinariamente poderoso es literalmente esperpéntico. Mi querida María, ¿algún apunte más? Pues creo que nada más, y de verdad esperemos que esto vaya desenredándose y que protejamos en este país a la libertad de expresión, a los periodistas, y como bien dices, les exijamos un comportamiento ético, pero también el poder debe tener un comportamiento ético, y estamos muy lejos de eso con los sucesos de la semana pasada. Lo estoy de acuerdo contigo. María, un gran abrazo. Pues ahí tiene usted, para fortuna nuestra, la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, María Marván, hoy en este espacio. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, cuídese mucho, disfrute lo que queda del San Valentín, a ser rabiosamente feliz, se lo merece.